Amigos de Benepress, bienvenidos nuevamente. A esta hora les saluda Fernando Tineo, hoy en compañía del doctor Ramón Guillermo Aveledo. Bienvenido. Gracias, encantado de estar aquí, Fernando. Bueno, escenarios políticos diversos en el país. Según las encuestas, la mayoría de los venezolanos quiere que esto termine. Esto que califican algunos, y hasta yo como venezolano, como una verdadera pesadilla en lo que se ha convertido estos últimos años en el país, vivir en el país, de tratar de desarrollar algo en el país se ha convertido muy difícil. La visita de la doctora Bachelet termina de mostrarle al mundo, de certificar ante el mundo, el organismo de Naciones Unidas certifica que en Venezuela se violan los derechos humanos, que se tortura, que se mata bajo el resguardo del Estado. Pero ese escenario parece que lo termina de correr en este momento entonces Barbados. El gobierno logra tapar el informe de Bachelet con esta reunión en Barbados. ¿Consigue su cometido el gobierno de darle una vuelta de hoja a esto? No, porque el informe de Bachelet, que es importantísimo, es, como tú has dicho muy bien, una certificación internacional. El profesor Gruber Carías ha dicho en un ensayo que nos envió a varias personas, a miembros de la academia, que es un desahucio desde el punto de vista internacional del régimen. Efectivamente, es un golpe muy duro y sirve de contexto, está como en el decorado, en el telón de fondo para este proceso que no empezó esta semana, que es un proceso que viene de hace tiempo y que viene fortaleciéndose. Yo creo y yo espero que dé resultado, espero que el gobierno no pierda esta oportunidad de permitir una salida pacífica, democrática, política a la crisis venezolana. Ha perdido otras. Pensó, si cree que ahora puede otra vez darle larga, se equivoca. ¿Por qué? Precisamente por datos como ese. ¿Por qué datos como ese son tan importantes, Fernando? Por un lado, porque la coalición de países que ha estado claramente a favor de un cambio en Venezuela, ese conjunto de países que son distintos entre sí, gobiernos que son diferentes entre sí, coinciden en que hay una crisis muy grande, que debe haber una salida, y se han mostrado o explícitamente como la Unión Europea, como el Grupo de Lima, como el grupo de contacto formado por la Unión Europea, o implícitamente como los Estados Unidos, que prefieren la salida política, claro, porque es menos costosa, humanamente y económicamente y todo. Y para otros países que han sido hasta ahora, venían siendo como aliados del gobierno de Maduro, ahora ¿qué es lo que pasa? Que este informe lo hace más impresentable ante el mundo, hace más difícil defender. Por eso fíjate tú que es muy interesante que tanto el vocero de la Cancillería china como el vocero de la Cancillería rusa, el propio presidente Putin, han declarado que ellos están dispuestos ellos quieren una salida democrática, una salida constitucional, y que se entenderán con cualquier gobierno distinto, porque su interés es en Venezuela y no en un gobierno. Eso es importantísimo. Eso, ¿cómo se viene produciendo? Porque en apoyo a la iniciativa noruega de buscar una solución, no solo ha actuado la Unión Europea, también ha actuado el Vaticano. En la reunión de Estocolmo con países distintos, allí los suecos e indirectamente los norteamericanos también insistieron. Ahora, todo eso que nos dice que está ofreciendo la comunidad internacional respaldo a una posibilidad. Ahora, el protagonismo de esto es de los venezolanos. Es de los venezolanos. Al fin y al cabo, eso es aquí que va a pasar. Va a depender de nosotros. Entonces, las condiciones lo que indican es que, como el gobierno no tiene credibilidad externa, con el gobierno actual no es posible conseguir los recursos, el respaldo, las inversiones, el clima de confianza internacional para la operación de reconstruir a Venezuela, que es una operación grande, muy trabajosa y muy costosa, que va a requerir de mucho apoyo internacional. Y mucho tiempo. Claro, pero para que ese tiempo rinda y la gente vaya viendo resultados, tiene que haber inversiones o tiene que haber apoyo
contribuciones, financiamientos, donaciones, y nadie se lo va a dar a un gobierno tan desprestigiado. Nadie va a pensar, bueno, aquí está bien, si Maduro nos promete portarse bien de aquí en adelante, vamos a confiar en él. Esa esquina la cruzamos, eso ya pasó. Y el informe de la Bachelet apunta en esa misma dirección. De manera que yo creo al revés que este encuentro en Barbados, que es una continuación del proceso de Oslo, llega muy oportunamente para el deseo de cambio de los venezolanos. O sea, ¿no cree usted que frena lo que venía? No lo creo. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la consecuencia del informe de la Bachelet? Puede ser una aprobación en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y en Naciones Unidas resoluciones que insten a que uno, constaten la crisis, dos, pidan un cambio en las políticas que han ocasionado esos daños, esas violaciones de derechos humanos y finalmente insten a una solución política dialogada y negociada entre los actores. Para que lo que el gobierno la presión hoy en día, la externa, es sobre el gobierno de Venezuela, así como la interna sobre nosotros los venezolanos, que tenemos, bueno, que estamos desesperados, porque aquí no es, tú dices muy bien, Fernando, que en Venezuela emprender algo es imposible, pero es que en realidad es dificilísimo hasta concluir el día, sí, porque tú no sabes al final del día en cuánto te va a salir. Es decir, yo recuerdo haber visto hace años que la gente en las casas de cambio en Buenos Aires cambiaba en la mañana los dólares que tenía, cambiaba para el día y en la tarde cambiaba los pesos para que no le perdieran valor para el día siguiente. Eso lo pueden hacer los argentinos porque había libertad cambiaria. Aquí no lo podemos hacer. Entonces todo el mundo no sabe en cuánto le va a salir las cosas más elementales. Sí. Las cosas más elementales, es decir, comprar un repuesto de un carro o pagar el dentista o cosas de todos los días. Aquí o compras el caucho o pagas el colegio del muchacho. Y tienes que pagar el colegio. Sí, así es. Entonces te quedas a pie. A mí, mi esposa anoche me dijo de una cosa que gastaba por el condominio. Y digo, ¿y cuánto es? Entonces, condominio, ¿cuánto la dejas? Me dice si tenemos. ¿Por qué? Porque ¿cómo se hace? ¿Y qué era? Bueno, chicos, reparar la puerta del estacionamiento. Gastos que son de los más ordinarios, pero que nadie además fía, porque todo el mundo quiere cobrar enseguida. ¿Por qué? Porque si no pierde valor la moneda. Y las compañías no quieren que lo hagas a través de la inmobiliaria, porque la inmobiliaria tiene su giro administrativo, entonces tarda en pagar y cuando paga ya eso vale menos. Así no se puede vivir. Así es. Y esto no es vida, esto es lo que es supervivencia. Cuando usted me habla de que la presión la tenemos los propios venezolanos, que estamos tratando de salir de esto y empezar a trabajar por el país para reconstruirlo, esa presión también gira sobre Juan Guaidó, claro, que en este momento es quien dirige esa salida que le ha presentado al país. Juan Guaidó el domingo coloca un tuit donde dice: el martes vamos a hablar del TIAR. Y mucha gente cifra esperanzas en algo que está en papel y que nunca se ha utilizado, que es ese fulano TIAR. Y luego más tarde Guaidó anuncia que va a sentarse en Barbados. Esa presión, ese juego político de Juan Guaidó, ¿no le suma más presión a él mismo en vez de descifrar la dirección en un solo sentido y no colocar todos los juegos al mismo tiempo para que no le genere expectativas a la población? Yo creo que la posición de Guaidó es una posición muy difícil y muy exigente, por una razón, bueno, digamos por un motivo, más que por una razón. Por un motivo que él, a la salida de la reunión con Enrique Iglesias, dijo recientemente. Y es que nuestro peor enemigo hoy es la desesperanza. Y yo creo que los venezolanos tenemos que combatir la desesperanza. Como él encarna la esperanza, porque con el liderazgo de Guaidó ocurre no solo que racionalmente mucha gente dice, bueno, él es el presidente constitucional, porque asumió esa responsabilidad en razón de su condición de presidente de la Asamblea Nacional, en este país hay que salvar las instituciones, etcétera, etcétera, sino que además
él, por sus características personales y por el momento que está viviendo el país, ha logrado encarnar. La gente ve en él, su rostro es el rostro de la esperanza. Entonces, claro, la esperanza es lo último que se pierde, pero en circunstancias como la nuestra tiene esas fragilidades y podemos desesperarnos. Entonces tiene que cuidarla. Bueno, son muchos años. Claro, ¿no? Claro, y tiene que cultivarla. Y se acumula, porque no todos los años han sido iguales. Hace 10 años, una parte importante de los estados sabíamos que esto iba para mal, pero mucha gente no lo pensaba así. No lo pensaba así porque veía además las evidencias, era plata que andaba por ahí, capacidad de crédito, productos importados. Sí. Bueno, que no estábamos produciendo aquí era menos importante porque, bueno, al fin y al cabo, mira tú que están llegando, los mercados están abastecidos y todo eso. Claro, de aquellas lluvias salieron estos lodos. Vienen estos problemas de hoy que son sembrados entonces, ahora son evidentes y ahora es mucho más la gente. Entonces, claro, se va acumulando la preocupación. Los que estamos preocupados desde hace mucho tiempo, acumulamos muchos años de preocupación. Hay unos que están preocupados hace menos tiempo, pero que están muy urgidos. ¿Por qué? Porque la verdad es que en la vida real el salario no alcanza. Es decir, nadie gana un salario mínimo. Todo el mundo tiene que ganar más de un salario mínimo. Entonces, y sin embargo no. Que se disuelve. Sí. Que se disuelve. ¿Por qué? Porque cuando uno le explica a gente del extranjero que es un salario mínimo, que es mi jubilación, por ejemplo, es un salario mínimo, eso alcanza para comprar un cartón de huevos, entonces, ¿y cómo hace? ¿Ah? Entonces, claro, es una cosa difícil de explicar en la vida real. Entonces, él lidia con todos esos factores. Yo creo que la cuestión del TIAR y lo de Barbados no son dilemáticos. Yo no creo que sean dilemáticos. Yo no creo que sea porque continuó en Barbados el proceso de Oslo que la Asamblea, entiendo que lo que hizo fue colocar lo del TIAR en el orden del día, pero no tomar decisiones con relación a eso. Hay un trámite parlamentario que hay que hacer. Sí. Para la segunda discusión, tiene que haber un informe en segunda discusión, y hacer con la formalidad que eso corresponde. Y yo creo que tiene la Asamblea Nacional que cuidar las formas, porque ese es su argumento. Ahí no podemos los venezolanos pedirle a la Asamblea Nacional que se comporte como se comporta el gobierno o como se comporta el TCJ. Tiene que actuar de acuerdo con las formas, cumplir la Constitución, esmerarse en eso. Pero por supuesto la apuesta principal tiene que ser a la salida menos costosa, sí, a la salida más pronta, más accesible, que es la salida política. Tiene una dificultad que conocemos, que es la renuencia del gobierno a transitarla. Las otras salidas tienen otras dificultades que conocemos por experiencia ajena. Y dicen, bueno, nadie escarmienta en cabeza ajena. Sí, es verdad, pero hay que ver lo que ha pasado en otras partes también para ver que esas otras posibilidades de salida son entradas a terrenos que son terrenos muy difíciles, oscuros e inciertos. Ojalá que no caigamos en eso. Sí. Yo no puedo decir que no vamos a caer nunca, porque no soy adivino, pero sí asevero que no quisiera que cayeran. Fíjese, yo estuve en República Dominicana trabajando cuando se sucedieron las reuniones de Santo Domingo. Yo mismo le pregunté a Jorge Rodríguez, ¿ustedes vinieron a Santo Domingo a negociar su salida? Y el hombre se sonrió con sus características, como lo conocemos. Lo que hizo fue burlarse de mi pregunta. ¿Qué ha cambiado de República Dominicana acá que ahora Jorge Rodríguez, que estuvo sentado allá y que es el jefe de esta delegación junto a Héctor Rodríguez, su hermana, ¿qué ha cambiado para que ahora sí podamos creer que Jorge Rodríguez sí lleva los 6 puntos, por ejemplo, que dijo Nicolás Maduro el día de ayer para colocar sobre la mesa y negociar, no dialogar? Yo te digo, yo lo creeré cuando lo vea. Ahorita lo deseo, como venezolano. Es decir, pido porque sea así. Creo que sería una gravísima irresponsabilidad
inclusive el gobierno batiría su propio récord de irresponsabilidad, que ya es una marca alta, si así no fuera. Pero lo creeré cuando lo vea. Creo que valía la pena ensayarlo, Sí. vale la pena intentarlo, porque es tanto lo que nos ahorraríamos si ese camino funciona. Nos ahorraríamos como venezolanos, porque aquí la presión de la vida diaria la tenemos los venezolanos, no solo los que queremos un cambio, también aquellos que han apoyado al gobierno y que de buena fe han votado por el chavismo antes y por el madurismo ahora, pero que están sufriendo también las consecuencias de estas políticas terribles. Por eso es que a este gobierno no hay nadie que lo defienda, inclusive puede haber gente que lo excuse, en la minoría que todavía lo respalda, hay gente que lo excusa, que le cree las excusas que presenta, pero no es que diga que lo defienda, que lo están haciendo bien, o que tiene mucha confianza en cómo lo están haciendo. No es así. Entonces, ¿por qué creo yo que ellos estarían esta vez, tendrían motivos para estar alentados a esta vez no hacer fracasar? Bueno, porque el mundo se les ha cerrado mucho. Porque esos cambios ocurridos en la comunidad internacional son una señal muy clara. Y porque ellos saben que la inviabilidad futura del gobierno, visto en el mundo, en un mundo que es globalizado, y las dificultades económicas internas y sociales internas, eso tiene un impacto que descompone su base de apoyo. No solo su base de apoyo abajo, en el pueblo que los apoya, sino más arriba, en la gente que siente, bueno, ¿esto hasta cuándo va a ser? Porque al fin y al cabo el grupo que está en el poder y que es un grupo pequeño que ha como expropiado al Estado y lo usa en su beneficio, como si lo hubiera privatizado más bien, ¿no? Y lo usa en su beneficio, pero el conglomerado nacional no cree en eso. Yo ayer estuve hablando con alguien que fue ministro de Chávez, y su juicio del presente, con serenidad, no es un hombre de oposición, pero con serenidad el juicio que hace del presente es terrible, y es un juicio muy negativo, y él dice, esto tiene que cambiar, porque esto es insoportable inclusive para los chavistas, y eso es un dato que, aunque no lo reconozcan, tienen ellos que considerarlo y procesarlo para poder analizarlo. Por eso, esta vez yo creo que hay más oportunidad, claro, si ellos tienen esa disposición, esa voluntad. Si se mantienen impermeables, lo que va a pasar es que van a cerrar todos los caminos y van a más bien a abrir las posibilidades para cosas todavía más terribles, que son salidas que nadie desea. Fíjese que, por último, doctor, fíjese que ayer nosotros, Juan Guaidó ha dicho que esto tiene que tener un límite. O sea, que aquí no van a conversar eternamente, porque mientras esto sucede, a la par está la gente muriendo de hambre, escapando del país por agua, hacia Trinidad, hacia Curazao, se ahogan. Los niños lo hemos visto con unas maletas caminando de Ecuador a Perú. Bueno, una realidad, y además la realidad interna económica, criminal, que va en aumento. Juan Guaidó ha dicho que esto tiene límite. Ayer nosotros conversábamos acá con el profesor de política comparada de la Universidad de Berger, Leif Mastertredet, nos atendía desde Oslo, y él nos decía que, él tiene cierto escepticismo en cuanto a lo que pueda ocurrir en Barbados y otras reuniones que puedan venir seguramente, pero que suponiendo que llegaran a unos acuerdos en estas reuniones, a él lo que más le provoca quizás que no vayan a cumplir, el gobierno no vaya a cumplir después lo acordado. Entonces, este sería el límite, que el gobierno después no cumpla lo que se acuerde con la mediación de Noruega, por ejemplo. Yo creo, fíjate, hay dos aspectos en tu pregunta, los dos son muy importantes, no quiero que ninguno se me quede suelto. Uno, la presión, por eso usar la palabra límite me parece muy apropiado, la presión hay que ejercerla
sobre aquel a quien corresponde destrabar esto, que no es a Guaidó, que es a Maduro, porque esto ha llegado a este punto es por Maduro. A él y a su equipo es al que hay que hacerle la presión para que haya una salida, para que haya una solución. El poner en cabeza de Guaidó el peso de la responsabilidad es inexacto e injusto, pero lo que pasa es inexacto porque por ahí no es que va a estar la cosa. Entonces, eso es punto uno. Punto dos, en la materia del cumplimiento, eso no puede, ahí no, la negociación de parte de la Asamblea Nacional no puede ser una negociación que digamos venezolanamente dé fiado. Tiene que haber cosas concretas y cosas al contado. Es decir, no solo un conjunto de garantías con vigilancia internacional para que sean cumplidas, exigencias reales, exigibles. Sería el fiador en ese caso. Así es, la comunidad internacional que se metió, y por otro lado, tú dices, por ejemplo, bueno, es que vamos a hacer unas elecciones libres y limpias en tal fecha, suponte. Eso no puede ser una promesa. Eso hay que anunciar. Vamos primero a designar un nuevo CNE. Vamos a hacer la auditoría del registro electoral. Vamos a permitir el derecho a ejercer el voto que la Constitución les da a los venezolanos que viven en el exterior. Si vamos a ver cuáles son los pasos concretos y en la medida en que se van haciendo esos pasos, se va creyendo, se va dando crédito a esa palabra. Tú no puedes estar en condiciones de dar nada a cambio de promesas, porque lo que tú das es al contado, claro, y lo que te dan es a crédito, es fiado, y así no sirve, porque ya varias veces ese camino ha sido un camino en falso. Bueno, doctor, gracias por haber venido acá a Benepress. No, muchas gracias a ti por la invitación y muchas gracias a ustedes. Lo que Venezuela quiere es que esto no sea, y hablando en términos de béisbol, que sé que a usted le gusta mucho, que no sea un juego de béisbol eterno, un extra inning eterno. Eso es lo que todos queremos, pero tú sabes que, como decía Yogi Berra, y es una frase conocida por todos los fanáticos de la pelota, el juego no se termina hasta que no se acaba. Hace falta que ocurra el último out. Y eso es lo que hay que lograr. Antes no ocurre, no es como otros deportes que terminan por el transcurso del tiempo. Entonces suena el pito o suena la chicharra y se terminó. Aquí no es así. Aquí el juego hay que ganarlo. Y ganarlo significa abrir ese nuevo espacio. Bueno, ahí escuchaban a Ramón Guillermo Aveledo. Amigos, será con ustedes hasta entonces.